historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de La Historia No Contada, donde el día de hoy tenemos, como lo había prometido, vamos a seguir hablando de los demás planes que hicieron los héroes revolucionarios, o si no héroes, si no lo quieren ver así, bueno, los personajes importantes de la Revolución Mexicana. Pero el día de hoy daremos la primera parte de personajes de la Revolución Mexicana. Y comienzo precisamente, son bastantes, comienzo en esta primera parte con el general don José Porfirio Díaz Mori. Dice así: nació en la ciudad de Oaxaca. La fecha llega a brincar un poquito según los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dice entre el 13 o 15 de septiembre de 1830. Participó en varias batallas durante la intervención francesa, las cuales le dieron gran reconocimiento. Dentro de la milicia obtuvo varias condecoraciones. Participó en las batallas de Puebla, en donde adquirió una bien merecida fama. Años más tarde decidió participar en la contienda por la presidencia. Sin embargo, tras 3 intentos fallidos y el perder ante Juárez y Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz desconoció esos triunfos y se levantó en armas, proclamando primero el plan de la Noria y después el plan de Tustepec. Curiosamente, se oponía a la reelección y en dichas revueltas contó con el apoyo de muchos caciques, líderes militares, campesinos y grupos urbanos. Y es así como obtiene la victoria electoral y ocupa la presidencia de la República por primera vez en el año de 1877, puesto que logra retener por 30 años con un intermedio de 4 años en el que gobierna su compadre, el general Manuel González. En 1910, después de su última reelección, enfrenta una revolución que después de unas pocas batallas en las que es derrotada una parte de su ejército, decide renunciar a la presidencia y con más de 80 años de edad deja el país en 1911 para radicar en París, ciudad donde fallece en 1915. Sí, todo el mundo le tira a don Porfirio Díaz, pero les voy a decir una cosa. Don Porfirio Díaz es el hombre más condecorado que ha tenido México. El segundo hombre más condecorado de México ha sido el general Ramón Corona, que también contendió por la presidencia de México, iba a ser presidente, nada más que lo matan en Guadalajara, a puñaladas. El general Díaz de 1800, prácticamente 1885, 95 a 1910, vamos a decirlo así, prácticamente de 1895 a 1910, recibe 19 condecoraciones internacionales del más alto grado, en vías y en vistas de que México celebraba su centenario de la independencia. Si don Porfirio Díaz no hubiera tenido tanto tiempo en el poder, cierto que descuidó muchas cosas, que envejeció junto con su gabinete, que ya eran gentes mayores, no hubiéramos tenido la luz eléctrica, no hubiéramos tenido un drenaje, no hubiéramos tenido la unión, la unificación del ferrocarril, no hubiéramos tenido tantas cosas que hoy en día tenemos. Y además, algo que no dicen, toda la gente que empieza a hablar mal de don Porfirio Díaz termina hablando bien. Que si dictador, cacique. Primera, don Porfirio Díaz no fue ningún vendepatrias.
hay que estudiarlo bien. A todas las demandas que le impuso Taft en las dos reuniones que tienen, una en Texas y otra en Paso del Norte, Taft le exigió devaluar el peso, Díaz se negó. Taft le exigió poner bases militares americanas en Baja California Sur, y Díaz se negó. Taft le exige el paso libre por el istmo de Tehuantepec, prácticamente que se lo cediera a Estados Unidos, y Díaz se negó. Díaz fue un hombre patriota, un hombre enamorado de México, del cual hasta el día de su muerte, en su agonía, ya en su, no vamos a decir demencia senil, pero sí en su agonía prácticamente, pues él pedía regresar a su Oaxaca querida, y amaba mucho a México y pedía regresar a México. Situaciones que sus restos no han podido ser repatriados por muchos intereses creados hasta por conflictos entre la misma familia Díaz. Pero Díaz es el único presidente de México que ha pagado la deuda externa de más de 60 años que venía cargando México desde aquella guerra de los pasteles, 1835-36 por ahí. Y le paga a Estados Unidos 220 millones de dólares. ¿Y cómo los paga? Bueno, México era el primer productor de plata en el mundo. Y en segunda, gracias a la exportación de aguacate y naranja a Japón y a China. Y gracias a eso, entonces, al pagar la deuda, México se libera. Y México se vuelve potencia. Y es cuando, por primera vez, un peso va a costar $2. Algo que no le convenía a Estados Unidos. Por eso Taft le exige devalúe el peso. Las dos veces que se reúnen, Taft se lo exige. No se lo pide, se lo exige. Taft era una persona robusta, alta, más alta que el señor Díaz. Y en la segunda reunión el señor Díaz, en lugar de ir de frac, como se acostumbraba a la etiqueta diplomática de aquel entonces, el presidente Díaz se lleva sus condecoraciones para impresionar al regordete presidente estadounidense. Y pues bueno, portaba con mucho orgullo siempre las condecoraciones de Oaxaca y de la intervención francesa. Tanto que cuando Díaz llega a Alemania, días antes de que estalle la Primera Guerra Mundial, es bien recibido por el Kaiser Guillermo II de Alemania. Y están todas las tropas formadas para que inicie el desfile en honor al general Díaz. Y en un momento más ahí le dan el bastón de mando, muy clásico que se va a utilizar en Primera y Segunda Guerra por los mariscales, los generales también. Y le dice el general Díaz al Kaiser, le dice, bueno, pues aquí va a empezar este asunto. Ya se desesperaba mucho el general y le dice, a la hora que usted dé la orden, mi general, a la hora que baje el bastón de mando. Baja Díaz el bastón de mando y el corneta de órdenes manda a paso redoblado y comienza el desfile. O sea, ni siquiera lo mandató el inicio del desfile el Kaiser Guillermo II, sino fue el general Díaz. Ya después hablaremos en otra ocasión del general Díaz, pero el general Díaz, desde que llega a hospedarse en el Hotel Astoria de París, desde que llega a París, él tiene una marcación discretamente personal de un guardia, de un espía, que informaba a la policía secreta francesa todos los movimientos del general. El general siempre estuvo custodiado, siempre estuvo vigilado hasta el día de su muerte. Y después obviamente su esposa, doña Carmelita Romero Rubio. Ella sí fue la esposa de Díaz, doña Carmelita Romero Rubio. No como se menciona que fue la esposa de Benito Juárez, no. Ahí fue un error, fue un error ahí histórico que por ahí se dijo. ¿Verdad? La esposa de don Benito Juárez fue Margarita Maza de Juárez. Así es. Bueno, pues así es esto del presidente general don Porfirio Díaz, que en el colegio militar siempre que se menciona
se ponen de pie y saludan militarmente al nombre de este general, aunque déjenme decirles que el general Díaz no fue al colegio militar, fue un hombre que se hizo en el fragor de la batalla, fue un hombre que se hizo precisamente con su gran estrategia y conocimiento militar. El que sí fue al colegio militar fue su hermano el Chato Díaz, que precisamente por haber profanado una figura allá en Oaxaca, una figura de un santo, bueno, pues después los lugareños de esa parte de Oaxaca, bueno, pues le cobran la factura muy cara, lo torturan y le rebanan la planta de los pies y lo hacen caminar con los pies sangrando. Y bueno, pagó cara su osadía el Chato Díaz, ¿verdad? El hermano del general, que también está junto con él precisamente el 5 de mayo de 1862 en la batalla de Puebla, y que si no hubiera Díaz desconocido o desobedecido, mejor dicho, la orden del general Zaragoza de mantenerse en espera, y él avienta la avanzada de caballería, lanza la avanzada de caballería detrás de los suavos y detrás del ejército francés, donde todavía le dice, cuando Zaragoza le reclama por qué desobedeció, dice: déjeme ir tras ellos, en Cumbres de Aculcingo los acabamos. Y Zaragoza le dice: no, usted desobedeció, y le quería hacer ahí una corte marcial, un juicio sumario, todo esto. Total, sale exonerado Díaz, porque gracias a él se gana la batalla del 5 de mayo del 62 en Puebla. Bueno, pues los franceses reculan para Veracruz, ahí se resguardan. Llegan 5,000 hombres de Francia, los refuerzos, y se le regresan. Y es a raíz de ahí que Puebla cae en el 63, y de ahí nos llega en el 64 don Maximiliano de Habsburgo en el Segundo Imperio Mexicano. Así las cosas, nada más para que se den cuenta de lo grande que fue el general Díaz. Repito, sí, esto no es un discurso apologético del general, o sea, un discurso en favor de él, en el aspecto de que héroe o villano, como le han dicho algunos otros historiadores, o algún otro que decía que se ponía las condecoraciones que él quería. Y bueno, es gente que realmente crea fama y se echa a dormir, y después tiene o se cree con las licencias de decir tontería y media respecto a los personajes de nuestra historia. No es así, yo estoy en contra de eso, pero por eso, para las nuevas generaciones, pues no se queden con lo que nos dicen los libros de SEP, no se queden con lo que nos dicen los libros oficiales. El general Díaz fue un hombre hecho y derecho, alguien que, repito, si nosotros vemos sus escritos, vemos sus cartas, es un hombre que amó y murió amando a México, y murió queriendo regresar a México, y bueno, pues no se ha podido repatriar. Ya el otro día por ahí un historiador comentaba que tuvo mucha relación con las situaciones históricas. Bueno, se relacionó muy bien en el gobierno de diferentes presidentes, y mencionaba de lo que costaba repatriar los restos del general Díaz, que en el fondo yo no sé si están mejor allá donde están, en el Panteón de Montparnasse, en París, en la sección vieja, como también están los restos de Juan Nepomuceno Almonte y de varios mexicanos que sirvieron al Segundo Imperio. Pero en fin, esa es una breve historia del general don Porfirio Díaz Mori, y esta es la primera parte de una sección de varias. Vamos a hablar de don Ricardo Flores Magón, de la Adelita, de la Valentina, del general Ángeles, breves bibliografías, o biografías mejor dicho, de toda la gente que tuvo que ver con la revolución, como también hablaremos de las biografías de los héroes de la independencia. Amigos, amigas, por el favor de su atención, muchísimas gracias. Su amigo Ricardo Trillanes se despide, esperando vernos prontamente en otro programa especial de la historia no contada. Denle like, recuerden revisar la suscripción, porque YouTube cada cierto tiempo elimina la campanita, entonces no te llega el aviso. Está al pendiente de ello, y mándenme sus comentarios, mándenme sus peticiones, lo que gusten ustedes que yo investigue,
para compartirlo con ustedes. Y agradezco enormemente el favor de su atención, ya que sin ustedes no somos nada. Gracias, que pasen lo mejor de los tiempos en compañía de sus seres queridos. Hasta la próxima.